Buenas noches, colegas. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, amigos. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Tenemos audio y visual también. Sí, se ve la pantalla. Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Sí. Gracias, doctores. Bienvenidos a una nueva jornada de interacción educativa, auspiciada por la empresa JIC, avalada por la Universidad Indoamérica. En esta noche hablaremos sobre la parte de anomalías renales, congénitas y adquiridas. La ecografía renal básica incluye el aspecto del tamaño renal, de su parénquima, la interacción entre la parte de la corteza y la pirámide, la parte medular, sus proporciones, corteza, médula, parénquima, sistema pielocalicial, su vascularización, los cambios anatómicos habituales, la parte del sistema pielocalicial, su parte de dilatación o no, ectasia o no, la presencia de lesiones en esta zona, básicamente la parte litiásica. Cuando nos referimos a las anomalías renales, nos referimos a un amplio espectro de patologías que ya son congénitas o adquiridas en el transcurso de la existencia del paciente. Existen un porcentaje importante de anomalías congénitas del tracto urinario. En esta bibliografía se publica que el 10% de la población las padece. Constituyen el 45% de los casos de insuficiencia renal crónica de la infancia. Frecuentemente tienen bases hereditarias y están asociadas a anomalías de otros sistemas, asociadas a anomalías, por ejemplo, del síndrome de Turner, de Potter. Predisponen a las infecciones recurrentes y a la urolitiasis del tracto urinario. En este caso estaríamos hablando de hidronefrosis, la dilatación del uréter proximal. Incluso tiene una clasificación, el reflujo urinario. Algunas no tienen significación clínica y otras producen problemas para la salud y pueden comprometer la vida del paciente. Tal es el caso, por ejemplo, de la enfermedad parenquimatosa renal, enfermedad que afecta a la unidad renal, a la nefrona, a los túbulos, produciendo hiperecogenicidad en el paciente, que tiene 3 grados. El pronóstico está ensombrecido por el retraso en conocer la anomalía en edades tempranas. En algunos centros de alto nivel se hace parte rutinaria la evaluación abdominal del paciente neonatal o postneonatal para descartar la presencia de alguna anomalía, en especial cuando son anomalías congénitas. Las clasificaciones de las malformaciones del tracto urinario superior se pueden dividir en la parte del parénquima, de los cálices, de la pelvis, del uréter, en este caso. Los cálices se observan en la parte del sistema pielocalicial, como los bordes ovalados o alargados, dividiéndose en cálices superiores e inferiores, o cálices mayores, medios o inferiores. La pelvis renal es la confluencia de los cálices y la unión al uréter proximal. La médula está constituida por la pirámide de Malpighi, cuya forma ecográfica es triangular con vértice hacia el sistema pielocalicial. Las anomalías de parénquima pueden ser de forma, de tamaño, de número o de posición. La lobulación embrionaria se puede considerar normal hasta cierto periodo neonatal. Es una formación lobulada en la corteza
renal neonatal, postneonatal. Riñón poliquístico infantil, como su nombre lo designa, son patologías quísticas múltiples en la parte de la corteza o de la médula renal. Y el riñón poliquístico del adulto puede ser congénito o adquirido. Igual representa una imagen de múltiples lesiones quísticas en corteza o en sistema pielocalicial, donde se llamarán quistes pielocaliciales en el sistema pielocalicial. La lobulación embrionaria, como ya les decía, se observa en esta imagen con transductor convex, en un corte longitudinal, donde observamos indentaciones o lobulaciones en la zona cortical que quedan como remanentes de la parte embrionaria. En esta ecografía se presenta con indentaciones en la superficie renal, lobulación fetal. Otras veces se ve como la corteza se proyecta en el ilio, que no debe confundirse con una masa cortical o una cicatriz pielonefrítica, producto de una infección urinaria severa. En la tomografía abdominal, sobre todo con contraste, se ve la pseudomasa que se tiñe de modo similar al resto del riñón. Las lobulaciones fetales podemos observarlas en adultos y ahí sí son remanentes de esa formación renal inicial. El riñón poliquístico infantil se considera una enfermedad autosómica recesiva, es decir, que es genéticamente adquirida. Provoca un aumento renal bilateral ocupado por numerosos quistes de variado tamaño, provocados por los túbulos dilatados. En la ecografía los riñones aparecen agrandados bilateralmente o como masas abdominales. Hay un aumento de la ecogenicidad renal. Tenemos en la pantalla la imagen del riñón izquierdo, deformado por la presencia de múltiples quistes en su interior que deforman la ecoestructura anatómica habitual. La enfermedad poliquística renal puede llegar a llevar a corto plazo una insuficiencia renal si se aparece desde la infancia o se manifiesta desde la infancia, o en edades medianas del paciente pueden ocurrir patologías como insuficiencia renal crónica o en algunos casos tumoraciones. Existe una clasificación realizada por el autor Bosniak que clasifica los quistes en la zona cortical e intramedular en 4 grados. A mayor grado, mayor complejidad y mayor aproximación a la parte neoplásica. Desde el grado 1, donde observamos un quiste anecoico de paredes finas de contenido anecoico y refuerzo sónico posterior, hasta la formación de zonas sólidas en su interior, tabiques completos con aumento de la vascularización en su interior. La enfermedad poliquística infantil puede presentarse de variadas formas. En esta imagen ubicada a la derecha de la pantalla, observaremos un riñón que pierde su ecoestructura habitual, representado en el dibujo esquemático de la izquierda, como múltiples lesiones quísticas en su interior, que no logra diferenciarse de la parte parenquimatosa de la parte calicial, del sistema pielocalicial. La imagen es hiperecogénica, de bordes mal definidos en esta imagen abdominal. También existen anomalías de forma en el riñón poliquístico del adulto. En él se considera, en el adulto, en el paciente adulto, una enfermedad autosómica dominante. Hay lesiones quísticas en la médula y en la cortical de tamaño variable. Se asocia frecuentemente con quistes en otros órganos formando una enfermedad poliquística. Con cierta frecuencia podemos observar riñón poliquístico en el adulto y podemos observar riñones intrahepáticos, quistes intrahepáticos o quistes en el páncreas. En la evaluación abdominal observamos esta concatenación de las imágenes. Imagen de un riñón poliquístico con imágenes quísticas de variada forma y tamaño que ocupan corteza y médula renal. Se pierde su ecoanatomía habitual,
a la insonación Doppler no hay vascularización en estas lesiones quísticas. Una imagen con transductor convex, apreciando la señal, la huella ancha en su cara anterior, donde observamos múltiples quistes en el interior del órgano renal, separados por tabiques hiperecogénicos. En el paciente adulto, en el mediano o largo plazo, hay un porcentaje importante de pacientes que terminan con insuficiencia renal crónica. Las anomalías de tamaño se puede referir a la disminución del tamaño, que puede ser generalmente unilateral, y al aumento del tamaño, que puede ser también unilateral o puede ser bilateral. La hipoplasia renal la consideramos cuando existe 1.5 o 2 centímetros de diferencia entre un órgano renal y el otro. Su formación y su funcionalidad están conservadas a pesar de la disminución del tamaño. En la hiperplasia renal sobrepasa los límites predeterminados del tamaño renal. En el adulto, sagitalmente, tenemos un tamaño aproximado con los rangos de 9 a 12 centímetros en el diámetro sagital. La hiperplasia renal puede verse en una enfermedad, por ejemplo, en el paciente diabético, en enfermedades como el lupus, puede observarse hiperplasia renal en los pacientes. Anomalías de tamaño como la hipoplasia renal o riñón pequeño unilateral es la alteración del tamaño de uno de los órganos, afección en la cual el riñón se encuentra disminuido sin perder sus características anatómicas y funcionales. Una urografía simple muestra una sombra renal del lado afecto o disminuida de tamaño. Esta hipoplasia puede ser parcial o segmentaria. En la urografía de eliminación demuestra que existe eliminación con una pelvis renal pequeña, con pocos cálices y superficie lisa. El riñón del lado opuesto es hiperplásico de forma compensatoria. La ecografía nos demuestra un riñón disminuido de tamaño en su corte sagital, generalmente por debajo de los 9 centímetros, observando su econotomía habitual, su vascularización habitual. ¿Con cuáles actividades o imágenes podemos comprobar que hay funcionalismo renal? Con una gammagrafía renal. En la ecografía, el riñón es pequeño pero de aspecto normal. En la tomografía abdominal se observa el riñón pequeño pero simétrico. Urografía de eliminación, donde observamos el sistema pielocalicial del riñón derecho con su distribución pielocalicial habitual, repletada del medio de contraste. Y de la zona izquierda observamos pequeña imagen de la parte pielocalicial sin represión del uréter ipsilateral. La imagen habitual en una hipoplasia es un riñón de forma y tamaño disminuido, pero conservando su ecoanatomía. El riñón contralateral alcanzará una hiperplasia compensadora, que se verá generalmente de mayor tamaño en el paciente afectado. La hiperplasia renal es un riñón aumentado de tamaño, pero proporcional, generalmente asociado a una genesia o hipoplasia del riñón contralateral. En la arteriografía, la arteria renal es de mayor calibre, forma parte de la compensación. Imagen ecográfica transabdominal del riñón izquierdo, donde observamos el órgano esplénico paralelo al órgano renal, con un aumento compensatorio del riñón con su tamaño habitual o aumentado de forma compensatoria. Existen anomalías de posición, las llamadas ectopias, que pueden ser simples, confusión de los polos, generalmente el polo superior, y estaremos ante la presencia de un riñón en herradura. Esta imagen se ubica en la línea media, superior o
posterior en la imagen de la arteria aorta abdominal. Se observa fusión de los polos superiores de ambos órganos renales y su formación anatómica habitual. Sin fusión, se describe en la bibliografía riñones intratorácicos pelvianos, que es la frecuencia más común, más habitual, lumbar baja o presacra. Cuando inseremos el riñón y no lo observemos, tenemos que evaluar la parte pelviana, la línea media del paciente, la parte lumbar y la región presacra. También existen ectopias cruzadas. ¿A qué se refiere este término? Los riñones se unen en un hemilado del abdomen y parte del uréter separado. Puede existir fusión o separación de los uréteres. Las imágenes son riñón en torta, riñón en L o riñón en H. Ubicamos los dos riñones de un hemilado, derecho o izquierdo, fusionados, y la distribución del sistema pielocalicial y de los uréteres es separada. Imagen de una ectopia simple con un riñón ubicado infra órgano vesical, bien formado, alargado, con su parénquima hipoecoico y un sistema pielocalicial normal. Estamos ante la presencia de una ectopia pelviana. Esta es la zona habitual donde se coloca el riñón en un paciente trasplantado. Ectopias renales cruzadas. Observamos una imagen ecográfica donde hay fusión de uno de los polos de ambos riñones con la formación anatómica habitual de los riñones bien diferenciados. En este caso tenemos el riñón derecho a la izquierda de la pantalla y el riñón izquierdo hacia la parte derecha. La formación anatómica es bastante habitual, con la nota ecográfica de una fusión generalmente en el polo superior. Esta ectopia renal cruzada es muy rara. La tenemos en el archivo mental, pero no se observa con mucha frecuencia. Las ectopias con fusión se refieren con unión de los polos, se unen al riñón en herradura. En la parte superior izquierda de la pantalla observamos un corte sagital en la región media abdominal. La referencia vascular es la aorta abdominal y observamos la fusión de uno de sus polos de los riñones en la línea media. Describiremos la fusión en una imagen, en un texto completo, describiendo con acentuación la fusión de los polos de los riñones en la línea media. Y esto se refiere a unos riñones en herradura. A la derecha de la pantalla tenemos nuevamente la referencia vascular de la arteria abdominal, una fusión de ambos órganos renales. En nuestro trajinar diario profesional no veremos con mucha frecuencia estas anomalías. Se nos quedarán en la parte del archivo mental estas imágenes. He visto muy pocas de estas anomalías congénitas por fusión. Las ectopias renales cruzadas, como ya les dije, se refieren a la unión en mi abdomen de hipocondrio derecho o hipocondrio izquierdo. El sistema pielocalicial está separado. Lo observamos en esta imagen ecográfica abdominal, donde observamos las imágenes hiperecoicas con la inserción del uréter proximal en ambos órganos renales. Generalmente la unión del uréter es separado, llega a las partes bilaterales del órgano vesical. Esto lo observaremos con una urotract con contraste o una urografía de eliminación, la llegada de los uréteres al órgano vesical. Doctor, Adelante. disculpe, una pregunta. ¿Cuáles serían los uréteres ahí en la imagen?
La zona de inserción es la parte del sistema pielocalicial anecoica, en la parte posterior del riñón. Esta zona, en cortes oblicuos, nos indicaría la inserción del uréter proximal. En los diferentes movimientos que realizamos con el transductor, observamos la imagen sagital y pasamos a un corte axial. Descendemos y observaremos la inserción del uréter con más facilidad en el corte axial, doctor. Y en el caso de encontrar esa patología, ¿qué nomás uno proceda a medir? ¿A qué medidas uno debe de tomar para registrar en el informe? Pues solamente tiene oportunidad de hacer el corte sagital y el AP, porque el transversal no va a ser tan fácil. Hace la descripción del tamaño en sagital y AP, identifica las estructuras del parénquima. En este caso, estoy señalando las columnas de Bertin que se localizan interpirámides renales. Es un espacio hipercoico sin imágenes patológicas en su interior, homogéneo, y las pirámides renales, como su nombre lo indica, tienen una base hacia la zona cortical y el vértice se ubica normalmente hacia el sistema pielocalicial. ¿Me expliqué bien, doctor? Sí, algo así. ¿Qué duda le quedó? Dentro de la patología solamente se vería es por la parte del uréter, más no se altera ninguna medida. No. Pudiera existir disminución del tamaño habitual en esta ectopia. El riñón pudiera estar disminuido de los parámetros normales sagitales en su unión, porque diferenciar, individualizar la imagen ecográfica renal de ambos riñones va a tener el inconveniente del puente. Entonces hacemos el corte sagital y pudiéramos encontrarnos con disminución del tamaño habitual del riñón. Esta imagen es en la línea media. La referencia vascular es la aorta abdominal y la medida del riñón la hacemos en corte sagital, doctor. Y hacemos el diámetro AP de ambos órganos. El corte lo realizamos hacia la línea media cuando observamos ausencia de la imagen renal en los hipocondrios, derecho e izquierdo. Buscamos habitualmente hacia la región pelviana, no observamos las imágenes renales, nos dirigimos hacia la línea media abdominal y en cortes sagitales observaremos la imagen que está ubicada en la pantalla a la izquierda. La vascularización también es normal. Y la imagen no se nos olvidará. Un riñón en herradura, que es la imagen de la pieza de metal que se coloca en la parte del caballo, ¿sí? En los miembros inferiores del caballo. En los miembros del caballo, perdón. Ahora, doctor. Sí, Gracias. Las anomalías de número pueden estar numeradas como agenesia o ausencia del órgano renal, que en algunos casos asociados a algún síndrome puede ser bilateral. El riñón supernumerario, como su nombre le indica, es un riñón extra, el riñón abdominal. También observamos aplasia o digenesia renal. La agenesia renal es la ausencia congénita de un riñón. Es poco frecuente. Puede ser uni o bilateral. En la ecografía realizada no se localiza uno de los riñones y la celda renal opuesta puede estar ocupada por asas que pueden simular un riñón patológico. El riñón contralateral aparece agrandado y esto es de una forma compensatoria. La tomografía abdominal confirma la ausencia de riñón en la celda renal o puede ser en localización ectópica. Cuando hacemos la insonación
el órgano renal, no observamos el riñón, lo buscamos hacia la zona pélvica, hacia la línea media, incluimos la parte base torácica y no lo observamos. Entonces nos convencemos que no hay la presencia del riñón, nos dirigimos al condrio contralateral, localizamos el órgano aumentado de tamaño hiperplástico con una ecoanatomía normal. Este defecto se produce por un defecto en la diferenciación del tejido nefrogénico, existiendo una mezcla de diversos elementos embrionarios que pueden alterar la forma del órgano hasta el punto de no parecer un riñón. Como ya les describí, puede ser uni o bilateral. Cuando es unilateral con quiste o riñón multiquístico unilateral, es la causa más frecuente de masa unilateral en el recién nacido. Es decir, que podemos conseguir ante la presencia del riñón presente, quistes en su interior. En la parte inicial, en la parte neonatal, pudiéramos observar las lobulaciones, que son las indentaciones hacia la zona cortical, su parénquima sin alteraciones en la parte de pirámide y las proporciones conservadas. En una urografía de eliminación simple se observa la ausencia de la sombra renal del lado afecto y el aumento del tamaño de la sombra renal del lado opuesto. En el urograma descendente no observamos eliminación renal por el lado afecto y se confirma el aumento del tamaño del riñón con buena eliminación. En la angiografía no se visualiza arteria renal de la zona aplásica. Se aprecia además hipertrofia del riñón y de la arteria renal del lado opuesto. Realizamos la ecografía, diagnosticamos aplasia y solicitamos la valoración por el nefrólogo infantil. Solicitará las pruebas imagenológicas confirmatorias, especialmente utilizan la gamografía renal. El riñón aplásico puede ser muy pequeño, puede estar mal rotado, con eliminación nula o pobre de contraste en el urograma descendente. En la arteriografía solo se visualiza un pequeño botón de la arteria renal. En el ultrasonido y la tomografía abdominal se observa un riñón pequeño rudimentario. Cuando realizamos la insonación del riñón aplásico, puede existir una pequeña masa, incluso no es visualizable en la ecografía. Cuando se solicita el examen gold estándar para esto, que es la gamografía, se observará una pequeña masa en la zona de la aplasia y una funcionalidad muy reducida. Imagen ecográfica de un corte sagital del lóbulo derecho del hígado, donde en condiciones normales observaremos la imagen paralela al riñón renal, alargada, hipoecoica, con la presencia de sus pirámides, sus columnas de Bertini. No está presente en este caso, estamos ante la presencia de una aplasia renal. Imagen de un riñón poliquístico infantil, hiperecogénica, heterogénea, predominio hiperecogénico heterogénea, con pérdida de su ecoanatomía normal. El riñón supernumerario lo podemos observar en una de las zonas de los hipocondrios con una diferenciación o separación del sistema pielocalicial. Observamos las imágenes normales de los órganos renales. Nos dirigimos hacia el hipocondrio contralateral y observaremos la imagen normal de un riñón. La anomalía más frecuente que observamos en la ecografía renal es el doble sistema pielocalicial. Existe una diferenciación hipoecoica en la zona generalmente central del riñón, con una formación del sistema pielocalicial individual. Y esto nos habla de un doble sistema pielocalicial. No observamos
el riñón, sino una supernumerario, sino una separación del sistema pielocalicial, que es una imagen hipoecoica central. El doble sistema pielocalicial puede ser completo cuando existe la presencia de dos pelvis renales con dos uréteres que desembocan independientemente en la vejiga o fuera de ella. Esto lo observaremos con una urografía de eliminación o una uroTAC con contraste. Los uréteres están separados, individualizados. Incompleto, existen dos pelvis con dos uréteres que se unen en su trayecto a la vejiga y desembocan en un meato único. Lo habitual es esto, todo el sistema pielocalicial completo. Imagen ecográfica con insonación intraductor convex, donde observamos en el riñón derecho la separación hipoecogénica de la cual les hablaba, generalmente ubicada en la zona central del órgano, con el sistema pielocalicial formado a ambos lados. Y se hace la imagen comparativa con el riñón izquierdo. Observamos un sistema pielocalicial completo, hiperecogénico, alargado. Esto está formado por tejido graso, arterias en su interior, tejido conectivo. La imagen de un doble sistema pielocalicial en un corte sagital se nos hará fácil diferenciarlo por la zona hipoecogénica en su zona central. Doble sistema pielocalicial con la separación hipoecogénica en su zona central. Observamos dilatación del sistema pielocalicial que pudiera ser asociado a la variante anatómica o a la anomalía con compresión, angulación del uréter, y se pudiera observar una pequeña dilatación pielocalicial. Las variantes anatómicas de la pelvis renal están relacionadas con la situación en relación al seno renal. Esta variante anatómica puede ser intrarrenal o extrarrenal. El sistema pielocalicial puede estar afectado en la zona central, la zona de ubicación habitual, o puede ubicarse en la zona posterior, la zona extrarrenal. Según su forma puede ser bífida, trífida, ampulosa o canalicular. Pelvis intrarrenal. Observamos la indentación, la falta de continuidad del sistema pielocalicial. Y esto nos habla de una pelvis intrarrenal. En el riñón derecho observamos en el sistema pielocalicial la indentación que estamos comparando en la parte ecográfica. Al contrario, en el sistema pielocalicial izquierdo no hay esta imagen de indentación. La imagen es una urografía de eliminación. Esta es una variante de la pelvis extrarrenal. Nos costará diferenciarla de una dilatación del riñón por hidronefrosis o una dilatación de la infección proximal del uréter. La parte del sistema pielocalicial está adelgazado y dilatado en la zona de salida de este riñón. En cuanto a las anomalías del uréter, tenemos el ureterocele, que es una dilatación generalmente intraórgano vesical, que se observan como una imagen quística en la parte del piso vesical. El megauréter es dilatación segmentaria o completa del uréter. Se observa como una imagen anecoica, longitudinal, que en algunos casos extremos puede ser tortuoso. Un uréter ectópico o de inserción anómala, un uréter retrocavo, que se refiere a una patología donde la inserción ureteral es horizontal.
luego baja y produce su inserción en el órgano vesical. Pero la característica es que no vamos a usar un uréter oblicuo, sino horizontalizado. Puede existir una estenosis de la unión ureteropiélica y un uréter ciego. El uréter retrocavo es una anomalía donde el uréter en su trayecto circunda o rodea la vena cava inferior. El dibujo esquemático nos muestra en el riñón derecho el rodeo que hace ante la vena cava inferior. Se localiza esta patología con una urografía de eliminación y generalmente lo pedimos ante infecciones urinarias recurrentes del tracto urinario. Imagen de tomografía donde observamos la horizontalización del uréter, su desplazamiento hacia el órgano vesical. Es una urografía con contraste. Se ve una disposición horizontal del uréter y el órgano renal contralateral tiene una disposición vertical descendente. El ureterocele, como les hacía referencia, es un quiste que se localiza en la porción intramural del órgano vesical. Puede ser congénito o adquirido y se puede asociar al doble sistema pielocalicial. Puede ser ortotópico o ectópico, puede ser intraórgano vesical o puede ser en la aproximación de la inserción del uréter distal. La imagen típica es esta. Una imagen quística en la pared vesical, de paredes delgadas, contenido anecoico, en la pared vesical o piso vesical. Esta imagen en la parte de la pared del piso vesical nos confirma la imagen diagnóstica ecográfica de un ureterocele. En el dibujo esquemático localizado a la izquierda de la pantalla observamos la imagen quística intraórgano vesical en el piso vesical. Se localiza generalmente en la base de la vejiga y este ureterocele reduce o impide el flujo de la orina hacia la uretra. En la insonación Doppler pudiéramos observar un solo jet ureteral del lado contralateral sano. El megauréter es un uréter dilatado cuya causa no es un ureterocele. Puede ser obstructivo por litiasis, puede ser obstructivo por acodamiento del uréter, puede ser aperistáctico, que disminuye el movimiento del uréter y se puede producir por reflujo. Doc, disculpe, de nuevo otra pregunta con el uterocele. En imagen, ¿cómo se describiría en el informe ecográfico? Se localiza en la pared vesical imagen de paredes delgadas, hiperecoicas, contenido anecoico. En el caso de que tenga aquí sectos o imágenes sólidas en su interior, las describimos. Completamente anecoico o con sectos en su interior completos o incompletos, en este caso son completos, con refuerzo sónico posterior. Casi es la misma descripción de un quiste simple, doctora. Imagen que tiene forma ovalada, de contenido anecoico con refuerzo sónico posterior. ¿Sí? Ya, Doc, una pregunta. En el caso de que el ecógrafo no tenga Doppler, ¿eso se debe de registrar en lo que es el informe? Sí, doctor, porque la insonación del quiste en la clasificación de Bosniak puede producirnos aumento de la vascularización intralesional y eso aumenta el acercamiento a una neoplasia. Tiene tabique, tiene
aumento de la vascularización intralesional. Y hay que describirlo, doctor. Es muy importante el Doppler. Quedaría realmente incompleto la evaluación si no se insona con Doppler. ¿Por qué? La vascularización aumentada en la imagen intralesional le daría la referencia al quirúrgico o al clínico de que esta patología puede estar asociada a una neoplasia. Gracias, Doc. A la orden. Entonces, el megauréter es un uréter no dilatado, cuya causa no es un ureterocele. Puede ser obstructivo, y hablamos de las imágenes obstructivas litiásicas, del acodamiento, de las valvas ureterales, aperistático por funcionalismo y por reflujo urinario. Esta imagen de este dibujo localizado a la derecha de la pantalla es una imagen de reflujo grado 5. Existe una dilatación completa, tortuosa de los uréteres, desde la inserción en el órgano vesical hasta su inserción proximal en el sistema pielocalicial. El reflujo vesicoureteral se define como el paso retrógrado, contracorriente de la orina de la vejiga al uréter. Este fenómeno patológico se previene con una unión ureterovesical normal, con sus diferentes esfínteres. El megauréter por reflujo tiene una tendencia familiar. Puede encontrarse en un 30 a 35% en el grupo familiar, en un estudio de hermanos con reflujo vesicoureteral. Hay estudios que indican que 1 de cada 4 niños con infección del tracto urinario puede tener reflujo. Entonces, ante este cuadro se recurrirá a una imagen, a un recurso imagenológico tipo Urotac con contraste para descartar la presencia de reflujo. Puede ser primario, de causa no conocida, o secundario a. Las condiciones anatómicas que previenen normalmente la aparición de un reflujo son una unión ureterovesical con un dispositivo antirreflujo. El uréter entra a la vejiga en un trayecto oblicuo intramural y luego submucoso para desembocar en el ángulo del trígono. Nos estamos refiriendo a la parte de los esfínteres. A nivel del hiato ureteral, las fibras del extrusor se fijan a la recticia del uréter. Esto ofrece al uréter intravesical un sostén posterior sólido y fijo. Una esquemática donde observamos el trayecto del uréter en su inserción intramural, submucosa. ¿Cómo evaluamos la permeabilidad de los uréteres? Con el YEC ureteral, que no es más que la entrada de orina al órgano vesical, y este movimiento es registrado con la parte Doppler del equipo. Cuando hacemos la insonación, esperamos un rato en un corte axial y observaremos el YEC ureteral bilateral en condiciones normales, anatómicas. Megauréter en esta imagen transabdominal. Observamos un corte axial en el órgano vesical, y en su parte posterior, en el piso, observamos imágenes redondeadas en el piso vesical. Cuando hacemos el corte sagital, observamos una dilatación anecoica alargada con su inserción en la parte posterior. Esta imagen, en un corte axial y sagital, nos habla de un megauréter. Cuando hacemos la insonación axial, observaremos las dos imágenes que parecen imágenes quísticas, ¿no?, en el corte axial. Cuando pasamos a la insonación longitudinal, esta será la imagen que observaremos en caso de un megauréter. Una imagen anecoica alargada que pudiera terminar en punta de lápiz, cerrada. Existe una clasificación para la parte del estudio de reflujo. Existe unos grados ubicados entre el grado 1 y grado 5. El grado 1 alcanza solo el uréter, el reflujo. Pero vemos una dilatación moderada del uréter
sin que afecte la parte pielocalicial. El grado 2 compromete el uréter y el sistema colector superior sin dilatar. Se visualizará, pero no habrá una dilatación importante. El grado 3, ahí se observa una dilatación leve a moderada del uréter y la pelvis. El grado 4, existe una tortuosidad del uréter con dilatación de la pelvis y los cálices. Y en el grado 5, esta imagen esquemática, hay una dilatación total de ambos uréteres y observamos una imagen tortuosa que se prolonga desde el órgano vesical hasta la inserción en ambos órganos renales en algunos casos. La ureterocistografía mencional es un examen dinámico, muy útil para el diagnóstico del reflujo. Las placas más importantes son las miccionales y las postmiccionales. Acotación de la parte radiológica. Permite descartar también malformaciones vesicouretrales asociadas, propias de los reflujos vesicoureterales secundarios. En algún momento pudiéramos tener la oportunidad de observar una urografía con medio de contraste y observaremos estas imágenes. Ecografía de alta resolución de un megauréter primario idiopático. Observamos dilatación del sistema piélico y ureteral proximal. El uréter distal se identifica como una estructura tubular elongada con un final redondeado o en punta de lápiz. Puede existir preservación del grosor cortical. La imagen de la izquierda, en un corte transversal, nos indica la dilatación de la unión ureteropélvica y en el corte sagital observamos una imagen anecoica alargada. En esta imagen ecográfica, la parte parenquimatosa y cortical no está afectada. Nueva imagen de alta resolución con dilatación del uréter en su inserción distal, terminando en punta de lápiz. Es una dilatación que puede ser piélica y ureteral mayor a la dilatación de los cálices. El uréter distal se identifica como una estructura tubular con disminución progresiva de su calibre en punta de lápiz. El grosor cortical puede estar afectado según el grado de la uropatía obstructiva. Imagen bien definida en corte axial, donde observaremos en el piso vesical las imágenes anecoicas redondeadas bilaterales. Ante esta imagen, pensamos en un megauréter y hacemos el corte sagital para descartar la presencia de un megauréter. En este caso es bilateral. El corte es axial o transverso y la imagen inferior es la parte del recto. Al hacer el corte sagital observaremos la imagen anecoica tubular. Ya hacía referencia a esta imagen. Mencionación Doppler con la caja de color nos demostrará la presencia de dos jets ureterales. Esto nos confirma la permeabilidad de los uréteres. Si el paciente ha tomado agua una hora o unos 50 minutos antes, en la planificación de la vejiga, con la intonación del Doppler podemos observar esta imagen. Imagen de un órgano renal con dilatación del sistema pielocalicial en modo B. Esto nos habla de un reflujo vesicoureteral. Existe engrosamiento de las paredes de la inserción ureteral. Y en grados severos hay disminución de la parte parenquimatosa, corteza médula. Imagen de corte axial y transversal de un megauréter. Piso vesical en el corte axial, con corte horizontal, observamos la imagen anecoica redondeada y en el corte sagital observaremos la dilatación importante del uréter distal.
En esta imagen también observamos sedimento urinario. Hay una diferente escala de grises con en la parte superior una imagen anecoica y un aumento de la densidad en su parte posterior con múltiples ecos hipoecoicos. Nos habla de sedimento urinario. Imagen muy poco frecuente que pudiéramos tener tendencia a pensar en un tumor de la parte del sistema pielocaliciar, y es una columna hipertrófica de Bertin. Las columnas de Bertin se localizan interpirámides. Esto representa un parénquima polar no reabsorbido de uno de los dos subriñones que originan el riñón normal. Aparece como una indentación, una imagen hipoecoica irregular en su interior. Con frecuencia lo podemos confundir con un TU renal. Patologías renovesicales. La frecuencia aumenta con la edad. El oxalato de calcio forma parte importante de la composición de estas patologías en un 60-80%. El 80% de los cálculos menores de 5 milímetros se eliminan espontáneamente y aparecen los cólicos renales. Simulan cálculos renales, simulan los cálculos renales estas imágenes. Gas intrarrenal, calcificación de arterias renales. Cuando hacemos la insonación en el sistema pielocaliciar y observamos una imagen que se nos confunda con una litiasis renal, al hacer la insonación Doppler, si se llena de color es un vaso. Si se produce efecto aliasing y se mantiene la imagen hiperecoica, es una litiasis. Entonces, esa es una forma práctica de diferenciar una litiasis de una arteria. Papilas calcificadas y uroteliomas calcificados. Patologías o condiciones que pudieran confundirse con litiasis renal. Imagen transabdominal del órgano renal derecho, porque tenemos el lóbulo derecho en su parte anterior, donde observamos imágenes hiperecogénicas alargadas que producen importante sombra posterior, sombra sónica posterior. Estas litiasis son litiasis coraliformes. ¿Cómo diferenciamos la litiasis coraliforme? Abundantes, amplias, continuas, con la conservación del parénquima renal. ¿Qué patología pudiera confundirnos con la litiasis coraliforme? La nefrocalcinosis. En la nefrocalcinosis hay afectación del parénquima en sus túbulos y observaremos adelgazamiento ocupado por la imagen hiperecogénica continua. En esta imagen observamos en el trayecto del uréter la imagen hiperecoica en su interior, generalmente de forma ovalada o redondeada, que produce sombra sónica posterior. Estaremos ante la presencia de una litiasis ureteral. ¿Qué es la nefrocalcinosis? Es la calcificación del parénquima renal. Distrófica porque hay depósito de calcio en el tejido isquémico o necrótico del parénquima y el sistema pielocalítico. Puede ser metastásica, cortical, por ejemplo en una glomerulonefritis crónica, por causa de anemia de células falciformes, por rechazo del trasplante renal. Medular, por causas como el hiperparatiroidismo, la acidosis tubular renal, metástasis ósea, síndrome de Cushing. Esta patología donde observamos una paciente obesa, con piernas delgadas, cara de luna, hirsutismo, hipertensión, hipervitaminosis D y sarcoidosis. Son algunas de las causas patológicas a nivel cortical y medular de la nefrocalcinosis. Imagen en modo B de lesiones hiperecoicas amplias
que ocupan el sistema pielocalicial y parte del parénquima, produciendo adelgazamiento del mismo. Esta imagen renal se diferencia la nefrocarcinosis de la litiasis coraliforme por afectación del parénquima renal. Es muy frecuente en niños la nefrocarcinosis. Hay afectación del parénquima con adelgazamiento del mismo y esto lo diferencia de una litiasis coraliforme. Imagen típica de una nefrocarcinosis. Hay afectación del sistema pielocalicial y afectación del parénquima renal en los túbulos. Observamos adelgazamiento del parénquima renal. Múltiples imágenes que ocupan el sistema pielocalicial y parte del parénquima hacen la diferenciación diagnóstica con una litiasis coraliforme. Nefrocarcinosis medular. La diferencia entre la litiasis coraliforme y la nefrocarcinosis es el adelgazamiento en el caso de esta última patología del parénquima. La litiasis coraliforme se ubica en el sistema pielocalicial, se conserva el parénquima renal. Imagen de litiasis en el piso vesical con su forma habitual y su sombra acústica posterior. Cuando ubicamos esta imagen en la unión ureterovesical, estamos hablando de una litiasis en la unión ureterovesical. El paciente se presenta clínicamente con un dolor fuerte, agudo, hipogastrio en pelvis. ¿Refiere antecedentes de litiasis o es la primera aparición? Debemos pensar en esa patología. Sonamos la vejiga y observaremos la imagen litiásica en la región intramural, en el piso vesical. La hidronefrosis es una patología importante en la parte renal. Se refiere a las dilataciones del sistema pielocalicial por diversas causas, por acodamiento, por litiasis en el tracto del uréter. Existen diversos grados de nefrosis. En el estadio 1, el parénquima renal está conservado. Los cuellos de los cálices tubulares se observan dilatados, pero no deformados, en el estadio 1. En el estadio 2 hay un adelgazamiento leve del parénquima renal, existe una corteza levemente atrófica, con cálices y pelvis más dilatados. En el estadio 3, la pelvis renal está dilatada en forma quística y están deformados. Existe una atrofia parenquimatosa importante. Y en el estadio 4 no se reconoce parénquima renal. La pelvis renal está muy dilatada. Dibujo esquemático de los grados de hidronefrosis. Cuando observamos en el estadio 1 el parénquima conservado, conserva su econotomía y no hay deformidad de los cálices. En el estadio 2, la dilatación afecta a los cálices abombándolos. Se conserva el parénquima, puede estar levemente adelgazado. En la hidronefrosis grado 3, el parénquima está severamente adelgazado, se pierde la morfología de los cálices primarios y secundarios. Y en la hidronefrosis grado 4 no se diferencia la parte parenquimatosa. Hay una dilatación severa de los cálices y un abombamiento del órgano. Hidronefrosis grado 1. Observamos dilatación de la unión uretero-pélvica sin afectación de la parte pielocalicial ni afectación del parénquima. Hidronefrosis grado 2, en este caso por la presencia de litiasis. Hay una dilatación más importante del sistema pielocalicial y hay un abombamiento de los cálices de forma moderada. Se conserva o se afecta levemente el parénquima renal. Hay una mayor dilatación, deformidad en los cálices renales y conservación del parénquima o ligero adelgazamiento. Y esta es secundaria a una litiasis renal.
Hidronefrosis grado 2, producida por litiasis renal, con dilatación constante del sistema pielocalicial, deformidad moderada de los cálices, conservación del parénquima renal. Este es un corte axial. En la hidronefrosis grado 3, la dilatación es severa, hay abombamiento de los cálices y hay disminución del grosor cortical. Generalmente, la ecografía subestima el grado de hidronefrosis. Cuando se confirma por Eurotac, generalmente el grado de nefrosis es más severo que la ecografía, que la imagen ecográfica. Hidronefrosis grado 4. Dilatación severa del sistema pielocalicial, deformidad completa de los cálices y acortamiento del espesor parenquimatoso. Enfermedad quística renal. Adelante, doctor. Disculpe. La medida normal del parénquima, ¿cuánto sería? De 12 a 25 milímetros, doctor. De 12 a 25 milímetros. Gracias, doctor. A la orden. La enfermedad quística renal es algo muy frecuente. Podemos localizar los quistes a nivel cortical, simples, complejos, y a esto se refiere la clasificación de Bosnia. Desde un quiste de paredes delgadas, anecogénicos, sin sectos en su interior, sin vascularización. Desde el grado 1 hasta el grado 4, donde hay zonas sólidas en el interior, hay quistes, aspecto de tabique complejo en la parte interna y aumento de la vascularización. Quistes medulares se refieren a la parte del sistema pielocalicial, son los llamados quistes parapiélicos. La enfermedad poliquística renal ya es conocida por las imágenes múltiples quísticas en su interior. Existe también la enfermedad renal quística adquirida, de etiología idiopática generalmente. El quiste cortical es la imagen más frecuente en la patología renal. Su imagen ecográfica será una lesión de forma redondeada, de paredes delgadas hiperecogénicas, contenido anecoico sin imágenes patológicas en su interior, sea quistes, tabiques completos o incompletos, zonas nodulares en la parte interna. Quiste cortical simple siempre va a tener un refuerzo sónico posterior. La insonación Doppler no produce vascularización en su interior. En este caso está ubicado en el polo superior. En la imagen ecográfica observamos una imagen anecoica importante en tamaño con refuerzo sónico posterior. Y estamos ante la presencia de un quiste cortical simple en el polo inferior de este riñón derecho. Este complejo, como su nombre lo indica, tendrá tabiques, indentaciones en la parte interna, aumento de la vascularización. La clasificación de Bosnia habla de algo simple y no patológico, neoplásico, hasta esta imagen patológica con tabiques en su interior y aumento de la vascularización, que es la clasificación según Bosnia, grado 4. Este parapiélico, como ya les hice referencia, se ubica en el sistema pielocalicial. Esto diferencia al quiste cortical simple, que se ubica en la corteza. Los quistes parapiélicos los vamos a observar como imágenes quísticas en la zona pielocalicial, separados, múltiples. Lo diferencia de una nefrosis o una éstasis por reflujo. Imágenes múltiples quísticas en la parte interna o sistema pielocalicial, de contenido anecoico, no tabicadas, y hablamos de quistes parapiélicos. Los diferenciamos de los quistes corticales. Una imagen de una enfermedad poliquística renal, donde observamos en la insonación
sagital, múltiples imágenes quísticas de variada forma y tamaño que ocupan parénquima y sistema pielocalicial. Imagen de una enfermedad renal quística. Observamos las imágenes quísticas en el interior del órgano, líquido en el espacio de Morrison. Esta imagen. Estas enfermedades severas, multiquísticas, producen con relativa frecuencia insuficiencia renal crónica. Poliquistosis renal autosómica recesiva. Sintonoma al riñón. En la primera evaluación de un paciente adulto por la parte renal, por infecciones, por dolor lumbar, que observamos en este corte sagital, las imágenes quísticas en el interior del órgano, produciendo refuerzo sónico posterior y ocupando la totalidad del órgano renal. La imagen la vamos a describir como riñones poliquísticos. Las anomalías congénitas las repetimos en este dibujo esquemático: riñón en herradura, con la unión de los polos en la línea media, con sus variantes anatómicas, doble sistema pielocalicial, riñón supernumerario, ectopia renal y riñones poliquísticos. Ectopia renal cruzada, ya se las nombré, es la unión en uno de los hemiabdomen con diferenciación de los órganos renales. Tienen sistema pielocalicial y ureteral individualizado. La imagen del riñón en herradura, que se ubica en la línea media, tenemos con referencia a la arteria aorta abdominal, la fusión de sus polos y los órganos renales paralelos. Recalcamos el riñón en herradura, imagen fusionada en la línea media, paralelos. En algunos casos puede no ubicarse la anatomía habitual. Imagen del riñón pélvico, lo identificamos por el órgano vesical. Bien definido, bien formado, pero en la región pélvica. La duplicación del sistema colector, como ya le hice referencia, es la anomalía congénita más frecuente. Tiene una incidencia en este estudio bibliográfico de 0,5-10% de los nacidos vivos. Completa cuando hay dos sistemas colectores separados y dos uréteres con orificio ureteral propio. Incompleta cuando los uréteres están unidos, drenan a vejiga por un solo orificio ureteral. En ecografía observamos dos senos renales ecogénicos separados por un puente de parénquima hipoecóico. Tenemos que buscar en esta evaluación ureterovesical las imágenes de ureterocele. Imagen ecográfica con insonación del órgano renal derecho. Observaremos la separación hipoecoica con una formación ecoanatómica habitual del sistema pielocalicial. Hablamos de un doble sistema pielocalicial. Doble sistema calicial con litiasis renal en su interior. Observa la separación hipoecogénica con imágenes litiásicas en ambos sistemas pielocaliciales. Los tumores renales aparecen desde edades tempranas hasta edades terminales en grupos etarios de 60 a 70 años. El neuroblastoma es el segundo en frecuencia en la parte pediátrica. Su incidencia o aparición está en el grupo etario de 2 meses a 2 años. Origen está ubicado en las glándulas adrenales o los ganglios simpáticos pararrenales. De forma de riñón por compresión, generalmente son imágenes hipoecoicas amplias que comprimen la estructura renal. Existe una expansión precoz alrededor de los grandes vasos abdominales.
En la imagen ecográfica observamos una lesión mal definida, heterogénea, con calcificaciones en su interior. Imagen ecográfica de lesión hipoecoica amplia en el órgano renal que comprime la vena cava inferior. Si ubicamos esta lesión en el grupo etario de 2 meses a 2 años, estamos hablando de un neuroblastoma. Afectando la parte de las glándulas suprarrenales, observamos una imagen hipoecogénica irregular de la parte de la glándula suprarrenal. Imagen amplia de un tamaño importante, que produce obliteración de la vena cava inferior, ocupa un amplio porcentaje del riñón. El grupo en el cual se presenta es el grupo etario de 2 meses a 2 años y nos referimos a un neuroblastoma. Cáncer de células renales podemos observarlo como una masa generalmente cortical, amplia, heterogénea, y se observa en los grupos etarios altos con mucha frecuencia. Hacen la diferenciación de un cáncer de células renales. La descripción la hacemos del tamaño, de los bordes, de su contenido, de su vascularización. Incluso pudiéramos medir en su parte interna al Doppler el índice de resistencia. Aunque es inespecífico, el índice de resistencia puede estar por debajo de los valores normales de 0.7. Es un signo vascular de tumor renal inespecífico. Imagen que ocupa amplia zona del parénquima renal, de bordes irregulares, hipoecoica, y hablamos de un carcinoma renal. La insonoración Doppler nos describirá un aumento de la vascularización periférica e intralesional. Imagen ecográfica de una lesión sólida, hipoecogénica, de bordes irregulares, de contenido heterogéneo, que ocupa un amplio porcentaje del riñón, y en grupos adultos estamos hablando de un carcinoma renal. Leucomocitoma en los adultos afecta la región de las glándulas suprarrenales. Produce una imagen similar a la pediátrica, con una tumoración amplia, hipoecoica, heterogénea. Tumor de Wilms o nefroblastoma, estaba consecutivo a la primera tumoración neoplásica. Es la patología neoplásica más importante en el grupo etario de 2 a 5 años. Observen que hay una diferenciación en los grupos etarios para el tipo de tumor. Este tumor de Wilms es el tumor maligno intraabdominal más frecuente en los grupos pediátricos. La incidencia pico es en grupos etarios de 2 a 5 años, lo que lo diferencia de la tumoración inicial. Ecográficamente es una gran masa sólida que distorsiona todas las estructuras renales, puede ser moderadamente hiperecoico y en algunas ocasiones homogéneo, y tiene necrosis hipoecoica interna ocasional. Los grupos etarios producen la diferenciación del tumor. Puede encontrarse en un 5 a 10% bilateral. En un grupo etario de 2 a 5 años observamos en un paciente pediátrico una tumoración amplia, irregular, con sectores quísticos producto de lesiones que dejan cicatrices en el mismo. Y ante un grupo etario de 2 a 5 años estamos hablando de un nefroblastoma o tumor de Wilms.
Imagen en el riñón que ocupa gran parte del mismo, en el grupo etario pediátrico, heterogénea en sus bordes, amplia. Estamos hablando del tumor de Wilms. El rechazo de trasplante ocurre en forma hiperaguda, un postoperatorio inmediato, obliteración de la arteria renal, puede ser agudo acelerado de 2 a 3 días, agudo de 1 a 10 semanas, crónico se puede producir en meses a años. Rechazo agudo acelerado ecográfico nos reporta un riñón hinchado, ampliado, heterogéneo, con disminución, por supuesto, del aspecto vascular, tanto en la parte Doppler, Power, Color, como en la parte Doppler espectral. Hay una pérdida de la interfase córtico-medular. Se observa un seno comprimido y menos ecogénico por edema. Existe un engrosamiento de la inserción del ureter proximal. El IR está aumentado y también es inespecífico. En el rechazo agudo, en la imagen ecográfica, observamos también disminución de la talla, podemos observar corteza hiperecoica, el índice de resistencia puede estar normal. En la parte pélvica observamos la imagen ecográfica renal de un riñón con amplias zonas hiperecogénicas, alteración de la relación parénquima-seno, deformado, y a la insonoración Doppler hay disminución de la vascularización, al Doppler espectral disminuyen las curvas espectrales, afectando su forma, su tamaño, sus picos sistólicos. En la etapa inicial podemos ver aumento de las pirámides renales, abombamiento del órgano o disminución del tamaño. La insonoración Doppler Color y Doppler Power nos reporta disminución de la vascularización. Y la parte espectral nos reportará deformación de las curvas espectrales, picos sistólicos alterados. En la etapa final, esto es lo que vamos a observar. Una imagen coanatómica irregular, deformada, hiperecogénica. Imagen patológica de un hematoma renal. Periférico observamos una colección anecoica en el polo inferior, en este caso, y nos estamos refiriendo a un hematoma renal. Observamos líquido, normalmente periórgano renal. La imagen de la colección es lo que nos indica o nos sugiere colecciones periféricas al órgano. Pielonefritis aguda. Lo típico de una pielonefritis es abombamiento del órgano, deformidad de las pirámides y aumento de las pirámides renales, compresión del sistema pielocalicial. Entonces, puede haber aumento del tamaño renal, compresión del seno renal, edema del parénquima, puede haber zonas hiperecoicas por hemorragia, hay diferenciación, pérdida de la diferenciación córtico-medular, masa o masas mal definidas en su interior, y puede observarse gas en el parénquima renal. Ante la presencia de una infección urinaria severa, con dolor lumbar y escalofríos, esta patología ecográfica renal tenemos que descartar. El abombamiento, la compresión del sistema pielocalicial, el aumento de tamaño de las pirámides de Malpighi es parte de la descripción de una pielonefritis aguda. Hay aumento de la vascularización Doppler en la insonación Doppler Power o Color. Hay deformidad y aumento de las pirámides renales, abombamiento en sentido anteroposterior. Imagen bien definida de un órgano renal abombado, edematoso,
con deformidad y aumento de tamaño de las pirámides renales. Se pierde la relación corteza-médula, compresión del sistema pielocalicial. La pielonefritis crónica produce cálices deformados, cicatrices en la parte parenquimatosa e hiperecoica, atrofia de la corteza, una hipertrofia compensatoria lateral y una simetría renal. La imagen ecográfica nos demuestra un órgano renal deformado, con la parte del sistema pielocalicial abombada, cicatrices en el sistema parenquimatoso y abundantes zonas hiperecogénicas en su interior. Esto lo diferencia de una pielonefritis aguda. Glomerulonefritis, donde observamos hiperecogenicidad del órgano con deformidad de las pirámides renales. Previo a la evaluación ecográfica, la clínica del paciente nos puede orientar mucho. Presenta una infección urinaria severa, presenta dolor lumbar y escalofríos. Es muy típico de una glomerulonefritis o una pielonefritis aguda, escalofríos en el paciente. Acceso renal en este órgano renal, donde observamos una imagen anecogénica en la cara anterior, con un contenido anecoico y tendencia a la heterogeneidad. Se observan imágenes hiperecoicas en su interior. Esto acompañado de un cuadro de hipertermia, lumbalgia, nos hablaría de un acceso intrarrenal. Son masas complejas por la variante de ecogenicidad y ecos hiperecoicos en su interior. Generalmente son imágenes redondeadas, con pared gruesa, pueden presentar refuerzo sónico posterior, puede verse detritus moviéndose en su interior. No es tan precisa como la tomografía para determinar la extensión del mismo. Imagen hipoecoica en el interior de este órgano renal, amplia en este caso, anecoica con ecos hiperecogénicos en su interior. La insonación Doppler puede estar aumentada y estamos ante la presencia de un acceso perirrenal previo a una infección urinaria severa. Deformidad de las pirámides renales con zonas hipoecogénicas en su interior. Ocupa múltiples pirámides renales. Esta es la imagen típica de una necrosis papilar, patología no habitual. Deformidad, aumento de tamaño de las pirámides con zonas hipoecoicas en la zona central. Nunca he visto esto, una tuberculosis renal. Como referencia bibliográfica, tiene zonas hiperecogénicas en su interior, la ecogenicidad es mixta, puede presentar zonas quísticas y ante una clínica o una paraclínica ya diagnosticada, si observamos esto en un órgano renal, estamos ante la presencia de una tuberculosis renal. Existe dilatación de los cálices superiores y medios, hay atrofia parenquimatosa y zonas de calcificación en estas zonas quísticas. La enfermedad parenquimatosa renal es una patología difusa que pudiéramos conseguir con cierta frecuencia en algunos pacientes. Hablemos de pacientes diabéticos crónicos, hablemos de la parte del lupus eritematoso. Su diferencia será en la parte de los grados de ecogenicidad. El grado 1 afecta la parte parenquimatosa sin alcanzar la hiperecogenicidad del sistema pielocalicial. Igualmente, el grado 2 aumenta la hiperecogenicidad, pero no es similar al sistema pielocalicial. En el grado 3, la hiperecogenicidad es difusa, afecta parénquima y sistema pielocalicial, se pierde la ecoanatomía. Imagen de una enfermedad parenquimatosa renal grado 1. La zona parenquimatosa está afectada, está hiperecogénica, pero no supera la hiperecogenicidad del parénquima.
observamos parte de las pirámides renales, los espacios o columnas de Bertin. En la grado 2 aumenta la hiperecogenicidad, pero no alcanza la ecogenicidad del sistema pielocalicial. Afecta todo el parénquima renal. Y en la grado 3, la hiperecogenicidad alcanza la zona del sistema pielocalicial, se deforma el riñón y es un riñón en insuficiencia renal crónica. Puede disminuir de tamaño, la insonoración Doppler va a ser negativa. Imagen ecográfica transabdominal de alteración del parénquima del mismo, con deformidad de las pirámides renales y aumento del tamaño. Esto es una imagen de una nefropatía aguda o una pielonefritis aguda. El angiomiolipoma se observa con mucha frecuencia. Son benignos. Ocupan corteza o parte del sistema pielocalicial. Tienen generalmente una forma redondeada, hiperecogénica, con aumento al Doppler color o power en su zona interna. Está formado por tejido adiposo, células musculares lisas y vasos. Puede aparecer de forma espontánea en algunos pacientes o pacientes con esclerosis tuberosa. La ecografía se observa en parénquima de forma exofítica. Son hiperecoicos, pueden tener un halo hiperecoico y necrosis central, produciendo sombra acústica. Imagen ubicada en la zona anterior y media del órgano renal, con tendencia a la hiperecogenicidad, redondeados. Al hacer la insonación Doppler, observamos aumento de la vascularización. Generalmente son más hiperecogénicos, como esta imagen. En la cara posterior observamos una lesión hiperecogénica de bordes irregulares, pequeñas zonas quísticas en su interior. Ante la insonación Doppler hay aumento de la vascularización. ¿Qué es la diferencia de un tumor neoplásico? Su hiperecogenicidad. Esta imagen ecográfica, la imagen hiperecoica ocupa un 30% del parénquima renal, es hiperecogénica amplia, con sectores quísticos o hiperecoicos en su interior. Anomalías vesicales pueden ser constituidas por divertículos, por septos, por pólipos, por neoplasias. Y hablamos de la parte del megauréter y del ureterocele. Los divertículos los vamos a observar en la imagen del órgano vesical como múltiples imágenes quísticas extraórgano vesical. Esto nos habla de una patología tipo divertículos. Están ubicados en la pared posterior, en la base, fuera del órgano. Se observan como imágenes quísticas en la parte posterior. Los divertículos pueden tener comunicación en algunos casos con el órgano vesical, como es el caso de esta imagen ecográfica. Hay una comunicación hiperecoica entre el órgano vesical y las lesiones quísticas inferiores. Los quistes pueden tener también septos en su interior, pueden ser amplios, incompletos o completos en el interior de los divertículos. Pólipo vesical, ya lo hemos nombrado, es una imagen generalmente menor a 10 milímetros, con una base delgada, hipoecoicos, no producen sombra sónica posterior. El cáncer de vejiga es una imagen más amplia, heterogénea, con aumento de su vascularización en la insonación Doppler.
se relaciona con grupos etarios altos con el consumo de cigarrillos. Y la imagen es irregular, engrosada, ubicada generalmente en el piso vesical. La resonancia Doppler producirá aumento de la vascularización intralesional. Estamos ante la presencia de un cáncer vesical. Ecográficamente aparecerá como una masa hiperecogénica, heterogénea, pegada a la pared en forma de coliflor. Y al poner el Doppler color se puede ver cómo está aumentada su vascularización. Imagen ecográfica de un ureterocele. En el piso vesical observamos un quiste en la zona de la inserción de los uréteres distales. Imagen quística de paredes delgadas y contenido anecogénico con refuerzo sónico posterior. Ureterocele. Con comunicación al órgano vesical, sí, puede tener comunicación. Presenta una imagen hipercoica de separación, que nos habla de una comunicación entre la patología y el órgano vesical. Sedimento, imagen ecográfica de la parte vesical, donde observamos abundantes ecos gruesos heterogéneos en el piso vesical. Ante un cuadro de infección urinaria severa, esto nos habla de sedimento urinario. La bibliografía de la clase. Pasemos a la parte de las preguntas, de interacción, a propósito de un caso. Es muy amplia la información. He tenido oportunidad los colegas ecografistas de observar tumores renales. Quistes, doctor. Quistes, sí, es la patología renal más frecuente, doctor. Ante la presencia de tumulaciones en edades pediátricas, pensemos en tumulaciones neoplásicas con mucha frecuencia. Generalmente hay una distensión abdominal importante, hay pérdida de peso en ese paciente, aparición de la parte vascular venosa en la región abdominal y parañas vasculares. Hacemos la insonación y nos encontramos con la desagradable presencia de un tumor renal. Quistes sobre todo. Litiasis sí observamos con mucha frecuencia. Quistes parapiélicos también tiene alta incidencia. Los tumores renales no los conseguimos con mucha frecuencia. Generalmente se observan en extremos opuestos en los grupos etarios, o en niños o en personas de la sexta o séptima década. La evaluación ecoanatómica inicial de un riñón normal nos va a hablar de, si insonamos el riñón derecho, generalmente está con un volumen menor al izquierdo. El riñón izquierdo está generalmente un poco más ascendido. La aplasia o hipotrofia renal es una patología que se observa con cierta frecuencia. No dejar pasar por alto el tamaño de ambos órganos renales. Cuando hay una diferencia de 1.5 a 2 centímetros, estamos hablando de una hipoplasia o hipotrofia renal. El funcionalismo, la vascularización y la ecoanatomía serán iguales.
no sé si yo les hice referencia en algún momento de un caso de un niño que sufrió un traumatismo renal por caída de la bicicleta. Cuando le realizo el eco renal, me doy cuenta que su órgano renal izquierdo estaba ausente y el derecho tenía un trauma con hematoma. Gracias a Dios superó esa etapa, superó el hematoma y sobrevivió a ese hecho. Esto consiste en, la parte ecográfica consiste en la práctica diaria de las imágenes ecográficas normales para pasar a la parte patológica, en la revisión bibliográfica cuando tengamos dudas, en la evaluación modo B, Doppler, y cuando haya mayor manejo de esta parte, utilizaremos la ecografía Doppler espectral para evaluar los distintos segmentos del área aórtica y del área intrarrenal. Normalmente la ecografía Doppler espectral no debe pasar de 180 centímetros sobre segundo. Este aumento en una adecuada insonación nos habla de zonas de estenosis y un índice de resistencia elevado. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Adelante. Doctor, una pregunta. Usted hablaba sobre una anomalía de los uréteres. ¿Qué tan frecuente es esa patología? Y la incidencia que da en la infección de la vía urinaria, usted me dijo que era alta. Sí, se refiere a la parte de mega uréter, doctor. Sí, en la parte en donde el uréter daba la vuelta por la cava. No, esa es una No, referencia bibliográfica. Sí, no, sí lo dijo bien, pero nunca he visto en una contrarreferencia la confirmación de una patología tipo uréter retrocavo. Se confirma con urografía de eliminación, se confirma con urotac con contraste, pero es una referencia bibliográfica, más no algo que sea medianamente incidental. Es muy bajo su frecuencia, muy bajo. El megaureter, sí podemos observarlo. La litiasis ureteral también. La litiasis en intramural, en el piso vesical, también lo he visto con cierta frecuencia. listo, doctor, gracias. Doctor Romero, ¿es usted el doctor Romero? No, Jesús Mendoza. Ah, gracias, doctor. Ok. Las interrogantes para conversarlo en este momento respecto al tema, algo referente a la patología, algo referente a la econotomía habitual. Generalmente ampliamos nuestros conocimientos en la parte ecográfica con el paso del tiempo. La perseverancia, la constancia nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento ecográfico.
Como toda imagen ecográfica, comenzaremos con la parte econotómica normal y luego nos dirigiremos o diferenciaremos la parte patológica. Hace falta la parte práctica, hace falta el conocimiento práctico para arrancar. Esperemos que Dios mediante alcancemos esa etapa al finalizar los módulos de ecografía Doppler general y ecografía obstétrica y ginecológica. Doctor, Adelante, doctor. Inevitablemente la teoría tiene que ir acompañada de la práctica, ¿no? Por supuesto. Para diferenciar entre lo normal, lo anormal y diferenciar bien los órganos. Y la patología renal, en este caso la calculosa, es una de las más frecuentes, creo, ¿sí o no? Sí, doctor. Es una de las más frecuentes junto con los quistes corticales, como hacía referencia el doctor. La parte clínica nos ayuda. Cólicos renales es una clínica muy evidente. Lumbalgia de la zona afectada, que se irradia al abdomen en la parte hipogástrica. Hematuria franca en un examen de orina. Y con esos datos clínicos y paraclínicos en nuestras manos, eso es lo que pensamos en una patología litiásica. Hacemos la insonación, observamos las lesiones hiperecogénicas en el sistema pielocalicial, en el sistema parenquimatoso, en la parte de una nefrocalcinosis, o en el sistema ureteral y vesical. Están lavando la boca por ahí. ¿Más preguntas? Hay un micrófono abierto. Doctores, muchas gracias por su presencia virtual en estas clases. Gracias por su asistencia. Mañana conversaremos sobre la ecografía del abdomen agudo, patologías de la parte abdominal más frecuentes. Y conversaremos e interactuaremos en esa clase. Gracias por su asistencia. Buenas noches. Dios lo bendiga. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Siempre tengo la determinación, la esperanza que de aquí aparezca el incipiente conocimiento ecográfico, el interés por esta parte de la imagenología. Nos veremos mañana, Dios mediante. Hasta mañana. Listo, doctor. Ya, doctor, pase bien. Hasta luego, hasta mañana.